Eh, esta tarde voy a tener un conversatorio con ustedes sobre cómo financiar una propiedad en República Dominicana, los beneficios de obtener un financiamiento y los requisitos para el mismo. Me presento para los que no me conocen. Soy Miguelina Mejía, soy asesora inmobiliaria internacional y ayudo a inversionistas nacionales e internacionales a proteger su patrimonio y a obtener ingresos pasivos mediante inversión en propiedades inmobiliarias en Santo Domingo y en Punta Cana. Entonces, el primer tema que voy a abordar, la primera parte, es hacerle una breve introducción sobre cómo se financia una propiedad en República Dominicana con el proceso de compra. Básicamente, nosotros estamos trabajando lo que son preconstrucciones. Y la preconstrucción es la parte inicial, el cliente da un por ciento para separación de la propiedad, que generalmente puede ser entre un 10 y un 20%. Luego, ahí entra básicamente un financiamiento por parte de la constructora y la desarrolladora o la desarrolladora que va a cubrir hasta un 50% del monto de la propiedad. Y luego entonces, cuando ya la propiedad está lista para la entrega, es cuando entra el banco a dar el financiamiento. Entonces, la parte principal por la cual yo seleccioné este tema el día de hoy es porque la mayoría de los clientes, para decir el 99%, sienten mucha incertidumbre cuando van a comprar una propiedad aquí en República Dominicana sobre si pueden o no obtener un financiamiento. Y la respuesta es que tanto nacionales, dominicanos residentes en el extranjero y clientes de fuera sí pueden obtener un financiamiento aquí en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo funciona el sistema financiero en República Dominicana? Tenemos diferentes instituciones que son las que otorgan los préstamos. Tenemos los bancos comerciales, las asociaciones de ahorros y préstamos y tenemos los bancos de ahorro y crédito. Básicamente, el sistema, quien en inicio estaba especializado en dar los financiamientos, eran las asociaciones de ahorros y préstamos. Luego se le dio apertura a los bancos comerciales para que intervinieran, pero no existe ninguna diferencia en sí entre ir a un banco comercial a obtener un financiamiento o ir a una asociación de ahorros y préstamos. Ambas instituciones son reguladas por la misma superintendencia de banco y piden los mismos requisitos. Lo único que la hace diferente una de otra son las condiciones que van a dar en cuanto a plazo, en cuanto a tasas de interés y en cuanto a los requisitos que puedan pedir. Pero realmente ambas instituciones o todas las instituciones se regulan por la misma ley. Entonces, por eso, si usted está pensando en comprar una propiedad en República Dominicana, acudir a solicitar un préstamo es una de las formas que tenemos para financiarse. Entonces, los financiamientos hipotecarios en República Dominicana están bien desarrollados y, o sea, son súper seguros y súper bien estructurados. Generalmente, lo primero que nosotros le decimos a los clientes cuando van a solicitar un financiamiento es que aperturen una cuenta en la República Dominicana en un banco. ¿Por qué? Porque esto le va a ir dando un historial crediticio y le va a ir dando también un vínculo con la República Dominicana. Y aquí sí es posible también aperturar cuentas. Tantos, o sea, los extranjeros básicamente tienen muchas facilidades para aperturar cuentas en la República Dominicana. Lo segundo que debe hacer para solicitar un financiamiento o cuando ya decidió que va a comprar una propiedad es precalificarse en el banco, en un banco.
La precalificación, básicamente, lo que le va a decir es qué capacidad de repago tiene para coger ese financiamiento, o sea, hasta qué monto el banco, evaluando unas condiciones actuales del cliente, le va a poder prestar para comprar esa propiedad. Me explico. Por ejemplo, usted quiere comprar una propiedad de $100,000 o de $200,000, se le hace un proceso de precalificación en el cual el cliente nos suministra su carta de certificación de ingreso y su documento de identidad. Y con esos documentos, entonces el banco me dice, mira, con esta situación actual del cliente le podemos prestar hasta $75,000. Entonces ya usted tiene un aval para comprar la propiedad porque sabe que tiene aprobado hasta ese monto y puede planificar mejor el monto sobre el cual va a comprar. Si quiere, si dice, bueno, pero tengo 75,000 aprobado, pues puedo comprar una propiedad de un monto un poquito más alto porque ya tengo una cantidad aprobada. Entonces, algunos de los factores que influyen para determinar el monto a financiar, aparte de su nacionalidad, está el estatus legal en la República Dominicana. Con el estatus legal en la República Dominicana es si vive aquí, si es residente, si vive en el extranjero. O sea, esos factores influyen en lo que es la aprobación del préstamo. Si tiene un historial crediticio, como hablamos anteriormente, sus ingresos, las cuentas bancarias que pueda tener y el historial que pueda haber hecho y el valor de la tasación de la propiedad. Entonces, las principales características de los préstamos hipotecarios. Aquí en República Dominicana los bancos prestan hasta un 90% del valor de tasación de la propiedad. Hay instituciones que prestan un 80%, otra prestan un 60%, pero pueden prestar hasta un 90%. Los plazos van hasta 30 años para pagar. Para los dominicanos, 30 años; para los extranjeros generalmente aprueban hasta 15 años. Todo depende de la política interna que tenga cada institución. Debe haber un seguro para la propiedad. Debe haber un seguro un seguro de vida, perdón. Y algunas instituciones financian los gastos de cierre y los impuestos de transferencia. Los préstamos pueden ser tanto en pesos como en dólares. Depende del perfil del cliente. Los préstamos en dólares solamente se le otorgan a personas que generen, o sea, que sus ingresos sean en moneda extranjera, o sea, que sean en dólares también. Esto para evitar los riesgos cambiarios. O sea, si usted no genera divisa, no puede solicitar un préstamo en dólar. Y puede ser también para los dominicanos. O sea, los dominicanos, igual que los extranjeros, pueden solicitar préstamos en dólares. Algo muy importante, aparte de la precalificación, es lo que debemos hacer antes de aplicar a un préstamo. Lo primero, como le expliqué, es precalificarse en una institución financiera para determinar el monto estimado que puede tomar en préstamo. Lo segundo es obtener un reporte de su buró de crédito. Esto es para uno, si tiene un buró de crédito, muchas personas a veces han tenido una situación X en una institución financiera y en el buró de crédito les sale que tuvo esa situación. Entonces, eso lo puede subsanar, puede solicitar una carta a la institución donde estaba, donde está presentando el buró incorrecto y se deposita en la central de crédito y se le corrige su buró de crédito. Y entonces esto lo ayuda a que en el momento en que vaya a solicitar el financiamiento, como ya ha hecho el ejercicio, pues va a tener un buró de crédito limpio. Lo tercero es tener en cuenta cuánto puede dar de inicial para saber cuánto es que va a tomar de financiamiento, lo cual, como le expliqué anteriormente, con la precalificación que nos va a determinar el monto que podemos tomar en financiamiento,
pues entonces ya ahí nosotros nos planificamos qué propiedad podemos comprar, cuánto vamos a dar de inicial y cuánto vamos a obtener en préstamo. Luego también tenemos que evaluar las condiciones que dan las diferentes instituciones. O sea, ver, hacer un comparativo entre los diferentes bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos en cuanto a la tasa, al plazo, pero tenemos que tomar en cuenta también todos los términos, tasa, plazo, y todo lo que interfiere en esto y comparar todos los planes de pago, o sea, ver que cuánto me sale en un banco la cuota, cuánto me sale en otro banco, para tener una mejor orientación. También solicitar un modelo del contrato que se va a utilizar y leerlo y estar muy consciente de los términos que se dicen. Los contratos que se usan para los préstamos hipotecarios generalmente son contratos tripartitos, o sea, entre las tres partes. Los hace el banco y participa el vendedor de la propiedad, participa el comprador de la propiedad y participa el banco. Entonces, básicamente es un contrato, aunque aparece en términos de la venta, es un contrato de préstamo específicamente. Entonces, es bueno detenerse y tener un buen asesoramiento de un profesional, sea inmobiliario o de la parte legal, que les ayude a comprender básicamente los términos que se están aplicando en cuanto a las tasas. Algo que yo le sugiero mucho a mis clientes es que hay dos puntos que para mí son neurálgicos, que es el plazo del préstamo, que generalmente es algo que nosotros podemos controlar. La tasa no la da el banco y uno puede negociar un poquito de acuerdo a ciertas condiciones. Pero lo que es el plazo del préstamo, nosotros es lo que tenemos en nuestro poder para poder tener una mejor economía, porque a menor plazo, pues aunque las cuotas son un poquito más altas, hay que buscar el plazo ideal que compense lo que es la parte del gasto financiero. Entonces, a veces, aunque el banco te va a decir, te va a preferir darte 30 años y te va a decir, mira, 30 años la cuota te sale de tanto, tenemos que sentarnos y evaluar, porque a veces el diferencial de la cuota entre 15 años y 20 años es muy poco, pero lo que representan esos 5 años en gasto financiero es muy representativo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que sentarnos y evaluarlo y o sea, definir el plazo en cuanto a a lo que nosotros realmente podemos pagar. O sea, si el banco te dice, mira, las cuotas son para un préstamo X, son de 50,000 pesos mensuales, pero yo puedo pagar 75, pues entonces es preferible decirle, mira, yo prefiero pagar 75 y bájame el plazo del préstamo. Entonces, esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que yo siempre le digo a los clientes que tomen en cuenta en el contrato es que le permitan hacer pagos de amortización al capital, y que también evalúen bien la parte de la penalización. O sea, esos tres puntos son los que yo considero que son más críticos que el cliente debe tener, que tiene bajo su control y que debe evaluar. ¿Por qué lo de la penalización? Porque muchas instituciones aquí en República Dominicana penalizan si coges un préstamo a 30 años y lo quieres pagar antes, entonces te ponen una penalización, lo cual te puede afectar, y si tienes el dinero para pagar, entonces no te conviene tener esa penalización en el contrato. Y lo de que te permitan amortizaciones al capital es porque si tienes un dinero extra que te entró en Navidades, en cualquier época del año, pues entonces si deseas aplicarlo, lo puedas aplicar directamente al capital y así vas a pagar, a disminuir el periodo de amortización. No recomendable que el cliente cuando haga abonos a capital
lo que haga es que reestructure la cuota, a menos que tenga una situación económica por la cual no pueda pagar la cuota mensual. Por ejemplo, si estaba pagando 75.000 pesos y se me presenta una situación económica por la cual no puedo pagar los 75 o quiero bajar ese monto de cuota, pues entonces si hago una amortización de capital, sí le puedo solicitar al banco que me deje el mismo periodo de tiempo que tenía originalmente para que lo que voy a pagar mensual me baje. Pero si no tengo esa situación, lo ideal es que me continúe pagando lo mismo mensualmente y así disminuir el plazo del préstamo y obtener una mayor rentabilidad. Entonces, le voy a decir más o menos actualmente en cuánto están las diferentes instituciones financieras en cuanto a plazos y por ciento que aprueban con respecto a la tasación del inmueble. El Banco Popular ahora mismo está en un 14.5% de tasa fija a un año y 4.95 a 3 años. Y te prestan hasta un 80% del valor de la tasación hasta 30 años. Eso es en pesos dominicanos. En dólares está a un 12% y hasta 15 años. El Banco de Reserva presta también un 80% del valor de la tasación. La tasa está variable desde 13.52% y a un plazo máximo de 30 años. El Banco de Reserva en préstamos en dólares hay que negociarlo directamente, pero el plazo máximo que ellos dan es de 15 años. El Banco BHD en pesos presta hasta un 80% al 15.27% actualmente y hasta 30 años para pagar. Y en dólares, un 50% solamente del valor de la tasación, la tasa también negociable con el banco y el plazo máximo hasta 20 años. Y el Scotiabank es el que tiene la mejor tasa, en pesos 13.50 actualmente. La de dólares está en un 9% y el Scotiabank presta hasta un 50%, hasta un 60% del valor de la tasación y hasta 15 o 30 años, 15 años para dólares y 30 años para pesos dominicanos. Entonces, a un tema que le gusta mucho a un cliente mío es que él dice que él no entiende por qué, de cómo es República Dominicana, tomamos préstamos a tasas tan elevadas. Realmente, yo siempre he dicho que tomar préstamo es beneficioso, porque es un apalancamiento que tú tienes y el dinero que tú sacas de tu bolsillo es menor. Entonces, entre los beneficios que yo menciono, por lo cual recomiendo a todo el mundo que tenga la capacidad de repago, claro está, porque de nada vale tomar un préstamo si no lo puedes pagar. Pero si puedes pagar un préstamo, yo recomiendo a los clientes que sí, que se apalanquen. ¿Por qué? Primero, por la preservación de capital para otras inversiones. Es decir, en lugar de tú comprometer la totalidad de tu capital para comprar una propiedad, tú puedes utilizar un porcentaje de ese dinero que tienes como inicial y la otra parte, tú la puedes guardar para aprovechar oportunidades de inversión o también para comprar otra propiedad. Le pongo un ejemplo, tienes $200.000 actualmente disponible, quieres comprar una propiedad que cuesta $200.000, pues entonces coges 100 y dedícalo a la propiedad, te financias con 100, pero tienes 100 guardado en tu bolsillo. Si se presenta una oportunidad de otra propiedad, tú puedes entonces disponer de aquellos 100. Entonces, tú me dices, pero voy a tener que pagar intereses. Sí, pero realmente con un buen asesor inmobiliario que te ubique propiedades que vas a obtener rentabilidad de manera inmediata, entonces esa propiedad te va a empezar a generar ingresos pasivos por alquileres de manera inmediata y tú vas a poder amortizar ese préstamo y no te vas a dar cuenta
O sea que realmente no te está afectando. Tú diste 100 para la propiedad y ponte que la propiedad se mantenga durante 5 años alquilada y que te genere esos ingresos. Tú no has sacado más dinero de tu bolsillo. El dinero del préstamo lo está pagando el alquiler. Y eso, aparte de aumentarte la rentabilidad de la inversión, también te permite tener los otros 100 para o aprovechar o por otras oportunidades de inversión que se te puedan presentar. También, ¿por qué yo considero que es beneficioso otro? Es porque puedes tener acceso de manera inmediata a la propiedad. Por ejemplo, es una propiedad que ya esté lista, la puedes, si no tienes la totalidad del dinero, dice, bueno, tengo 100, vale 200, voy a coger un financiamiento y la pones en alquiler de manera inmediata. Entonces puedes disfrutar de generar esos ingresos de manera inmediata, puedes tomar posesión de la propiedad de manera inmediata. Si no tomas el financiamiento, entonces tienes que esperar a ahorrar para completar la parte que sería el precio de la propiedad y en eso se te pasa el tiempo. Entonces ya tú tienes esa propiedad y la tienes produciendo. La otra es que tú puedes ir construyendo un historial crediticio. Eh, Cuando tomas préstamo, inmediatamente ya entras al buro de crédito y vas haciendo un historial y con ese historial tú ya vas haciendo una economía mucho más amplia porque puedes ir tomando otros préstamos. Eh, el otro beneficio que considero sumamente importante es la plusvalía de la propiedad. ¿Por qué es beneficioso? Porque mientras tú compras una propiedad ya y tienes el financiamiento, esa propiedad mañana va a costar un poquito más, un 25, un 30% más por la plusvalía, pero ya tú te ganas esa parte, que siempre resulta mucho más alta que el interés que tú estás pagando en el banco. Entonces, eso es una ventaja que tienes de aprovechar el momento, comprar la propiedad, no tienes la totalidad del dinero, usas el financiamiento, obtienes el ingreso pasivo, pero también te vas a ganar la plusvalía de la propiedad. Y la otra también es cuando hay procesos inflacionarios, te protege de la inflación. No es lo mismo la parte de la plusvalía que la parte del aumento del precio de la propiedad por los aumentos de los costos de construcción. Por ejemplo, en la pandemia, las propiedades aumentaron, después de la pandemia, las propiedades aumentaron excesivamente de precio y no fue por el factor de la plusvalía, porque lo que determina la plusvalía es la ubicación de la propiedad, que tenga una buena demanda, que sea una propiedad de ciertas características especiales. O sea, eso es lo que determina la plusvalía, pero la inflación aumentó el precio de las propiedades por el aumento de los costos de los materiales de la construcción. Entonces, muchas personas que habían comprado propiedades antes de la pandemia y que utilizaron financiamiento se favorecieron de esos incrementos, que de haber esperado a tener el dinero completo para comprar la propiedad, tal vez no lo hubiesen podido hacer, porque juntar el dinero para comprar una propiedad que va en aumento es cada día más. Entonces, por eso, cuando hay procesos inflacionarios, también es bueno, si aparecen propiedades, pues comprarla, aún sea con el financiamiento, porque nos aprovechamos y nosotros mismos nos ganamos ese aumento del valor de la propiedad. También sucede que cuando suben los precios, si tú estás esperando para comprar la propiedad ideal y estás ahorrando para comprar la propiedad ideal, con la subida de los precios, cuando llegue el momento que tú tienes la cantidad de dinero, no te va a dar para comprar esa propiedad con la cual tú estabas esperando. Por ejemplo, tú ahora mismo una propiedad vale $200,000 y tú estás ahorrando para comprar la propiedad. Puede ser que cuando tú llegues a los $200,000 en ahorros, ya la propiedad
no vale los 200.000, vale los 250. Y si vale los 200, pues entonces es una propiedad o mucho más chiquita o con menos condiciones o o en un sector menos apropiado al que tú esperabas tener. Entonces, los préstamos realmente, los apalancamientos eh, financieros siempre son aconsejables o recomendables, sobre todo si tienes la capacidad de repago, si lo vas a poner en una actividad que es productiva y créame que comprar una propiedad es una actividad siempre productiva, porque si es para alquiler, pues vas a recibir un ingreso pasivo, ya sea alquiler de corto plazo o alquiler de largo plazo. Pero si también la propiedad es para tu uso, pues tienes un ahorro por lo que te estás ahorrando de renta, ya puedes pagar la parte del financiamiento de la propiedad y tienes el activo. Entonces, ese mito de que quiero comprar la propiedad, pero no quiero tomar préstamo, porque las tasas de interés están altas. Las tasas de interés altas en República Dominicana, yo digo que es algo como que nosotros nos hemos acostumbrado a, a este tipo de tasas. O sea, es como, yo lo comparo siempre con la parte de propiedades que compran en Estados Unidos. Por ejemplo, una propiedad en Estados Unidos, en Miami, cuesta $800.000. Yo digo, wow, como una gente compra una propiedad de una habitación en $800.000, cuando aquí yo puedo tener una propiedad de más metraje en $300.000 o $400.000. Entonces, claro, estamos hablando de dos mercados y cada mercado tiene su atractivo, pero haciendo en comparación con las tasas, es igual, las tasas van o sea, no en proporción, sino definidas al entorno donde tú estás. Ya nosotros estamos acostumbrados a manejar tasas de préstamos de un 14% y en algún momento fueron de un 18 y hasta un 24%, pero también igual las tasas activas o las tasas que nos pagaban en los préstamos, que son las pasivas, digo, las inversiones, andan alrededor de un 8 y un 9%, o sea que el diferencial es un 5% o un 6%, y nosotros los dominicanos estamos acostumbrados, ya en nuestro mind, esto no es algo que nos afecta, nos preocupa, porque esas son las tasas que hemos manejado históricamente. Entonces, asimismo, una persona que viene de fuera, que tal vez maneja otro tipo de tasas, hay mercados que manejan tasas más altas que las nuestras, de parte de Sudamérica, pero hay mercados que manejan tasas más bajitas. Pero realmente en cuanto a la parte de los beneficios que tenemos de tener el financiamiento y comprar la propiedad, lo encuentro que es mucho más atractivo que dejar de comprar la propiedad. Entonces, ahora les voy a hablar de cuáles son los requisitos básicos para financiar una propiedad aquí en República Dominicana. Para las nacionales, que son los dominicanos o dominicanos residentes en el extranjero, básicamente tiene que presentar su documento de identidad, que es la cédula. Si aparece como casado, pues tiene que presentar la cédula de su cónyuge por la comunidad de bienes, que aquí se trabaja con comunidad de bienes. Tiene que presentar una carta de certificación de ingresos. Yo siempre le digo a los clientes que abran tres carpetas cuando van a solicitar un préstamo. Una carpeta que es para el comprador, una carpeta que es para los documentos del vendedor y otra carpeta que es para los documentos propios de la propiedad. Entonces, tiene que presentar una carta de certificación de ingresos si es empleado. Si no es empleado, sino que trabaja de manera independiente, pues debe presentar los últimos 6 estados de cuenta, de su cuenta corriente o de su cuenta de ahorros en el banco. Y si el préstamo excede a un monto, debe presentar, los estados deben ser auditados. Por encima de 15 millones de pesos dominicanos, los estados deben ser auditados por un
contador público autorizado. Si el préstamo lo va a solicitar a nombre de una compañía, entonces debe depositar los documentos de esa compañía. O si la persona que va a solicitar sus ingresos provienen de una compañía propia, entonces debe depositar los documentos de esa compañía donde se verifique que él es accionista de esa compañía. También debe presentar una autorización para solicitar el buro de crédito. Eso en el banco le dan un formulario especial para solicitar el buro de crédito. Para extranjeros deben sostener dos documentos de identidad, que es el pasaporte y un segundo documento de identidad. Deben tener una declaración de ingresos. Igual, las declaraciones de ingresos generalmente son las que hacen al impuesto de su país, que ya están certificadas de manera formal. Si trabaja de manera informal en cualquiera de esos países, ahí no es posible obtener un financiamiento en República Dominicana. O sea, personas que trabajen de manera independiente o los, eh, se llaman los que trabajan ahora, que realmente no trabajan para ninguna compañía. Entonces, ese tipo de personas ya aquí en República Dominicana, si es extranjero, no aplica para un financiamiento porque no tiene manera de demostrar sus fuentes de ingresos. Aperturar una cuenta bancaria en República Dominicana, que eso, como le dije en el principio, lo debe hacer desde el primer momento que decidió que va a comprar un inmueble aquí en República Dominicana, sea en preconstrucción o sea listo. Ya, lo primero que debe hacer son los dos pasos, la precalificación y la apertura de una cuenta en el banco. Entonces, los documentos adicionales, que son los documentos de la propiedad, debe presentar esos son lo que debe presentar el comprador. El vendedor, por su parte, también debe presentar, debe entregar el título de propiedad del inmueble, y el vendedor es quien debe solicitar el IPI de la propiedad. El IPI solamente se lo dan al propietario. El IPI es un documento que da la Dirección General de Impuestos Internos, donde se establece cuál es el valor de la propiedad y cuánto, si está al día en el pago del impuesto. Entonces, los documentos de la propiedad. Bueno, el vendedor también, si es casado, debe depositar la cédula de la esposa. La esposa siempre, los dos deben firmar la venta. Si es una compañía, pues entonces debe depositar los documentos de la compañía. Y sobre todo un acta de asamblea que autorice la venta del inmueble. Los documentos de la propiedad están la copia del contrato de promesa de venta, la tasación que debe ser hecha por un tasador autorizado por la institución financiera que va a dar el financiamiento, la copia del título que ya lo había mencionado, ya esta parte, completar la solicitud del préstamo que lo debe llenar la persona que va a solicitar el préstamo, debe depositar todos los recibos de pago que haya hecho de la propiedad con sus comprobantes. Por eso es muy importante guardar, decirle cuando van haciendo los pagos, guardar, si va haciendo transferencia, guardar una copia de la transferencia que hace y guardar una copia del recibo, anexarle el recibo de pago que le dio el vendedor, porque los bancos son muy exigentes y ellos concilian todos y cada uno de los pagos que se han hecho. Solicitar un estatus jurídico del inmueble, eso se solicita en la jurisdicción inmobiliaria, donde se establece que si el inmueble pertenece realmente a la persona que está consignada y también si tiene algún tipo de gravamen, la propiedad.
El IPI, que ya lo dijimos, que es el impuesto a la vivienda suntuaria. eh, el banco va a solicitar obligatoriamente dos endosos, un endoso de la póliza de todo riesgo de la propiedad y va a solicitar un endoso de una póliza de vida del deudor. Esto realmente, generalmente, los bancos los incluyen en las cuotas del préstamo, lo que es el seguro de la propiedad. El seguro de vida, generalmente el banco te lo cotiza y te dice, porque ellos tienen compañías aliadas que trabajan con ellos, te lo cotizan y entonces te dicen cuál es lo que te va a costar. Este seguro realmente solo cubre lo que es el financiamiento. No es un seguro de vida adicional que la persona tiene. Lo que dice el seguro de vida es que lo que va a cubrir este seguro es si por circunstancia de la vida la persona pasa, pues entonces nadie se queda con deuda, o sea, los herederos no se quedan con ningún tipo de compromiso y la propiedad pasa a ser libre de todo tipo de préstamo, porque el seguro va a cubrir totalmente el saldo de la deuda. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes que que se cometen y cómo evitarlos? Espérate, que había otra parte antes. ¿Qué no debemos hacer antes de solicitar un préstamo? Bueno, los errores que se cometen más frecuentes es firmar contratos. Es firmar contratos sin haberlos revisado. Como dije antes, contratos hay que revisarlos minuciosamente. Otro error que se comete es elegir plazos muy largos, que realmente lo que hacen es que nos pueden pagar un poquito más cuando podemos eh, pagar menos en términos general. Otro error que siempre lo cometen los clientes es que no le dicen que tienen que pagar gastos de cierre. Hay que sentarse porque hay gastos de cierre involucrados en el proceso. Hay que pagar 3% de impuesto de transferencia sobre el valor de la propiedad. Este monto se toma ya sea por el monto que tiene el contrato o por el monto del IPI, por el mayor de los dos. O sea, si el IPI dice que la propiedad vale 10 millones, pero el contrato de venta es de 12 millones, pues va a pagar el 3% sobre los 12 millones. El otro es no contar con una asesoría profesional que te diga, mira, esto se hace de esta manera, un acompañamiento y escoger una propiedad sin investigar su historial legal. O sea, cuando usted seleccione una propiedad, haga la investigación, haga la debida diligencia de realmente pedir la certificación en la jurisdicción inmobiliaria, que esa propiedad se encuentre en ese sitio, que está registrada a nombre de la persona que le está vendiendo, que no tiene ningún tipo de deuda, ningún tipo de compromiso con nadie para que no haya sorpresas. Porque se ha dado caso de muchas propiedades, aunque el registro no las acepta, pero en el momento de registrarla, pues entonces tienes el problema de que o es una propiedad que está en herencia o es una propiedad que tiene algún tipo de gravamen con un banco que no se lo quitó de hace mucho tiempo, pero que la persona que tenía la deuda falleció o sucedió cualquier otra cosa y se hace muy sumamente difícil el proceso. Hay, hay ciertas características también o tips de qué cosas se deben hacer antes de aplicar a un préstamo y qué cosas no se deben hacer antes de aplicar a un préstamo.
Ya había dicho, ya había mencionado las que se pueden hacer antes de aplicar a un préstamo, que era precalificarse, buscar la mejor tasa, comparar los planes de pago, solicitar el modelo del contrato y leerlo cuidadosamente, contar con la asesoría de un profesional que nos acompañe durante todo el proceso. Pero, ¿qué cosas no debemos hacer antes de solicitar un préstamo para comprar una vivienda? Por ejemplo, realizar compras mayores a través de crédito, por ejemplo, comprar un barco, comprarse un carro, porque eso va a afectar nuestra capacidad de repago. No mover dinero entre cuentas, si ya tienes una cuenta y tienes un balance que es significativo, si empiezas a hacer movimiento entre cuentas, pues se va diluyendo el balance y hay que estar solicitando más verificaciones de balances promedio, mientras que si está en una sola cuenta, se pueden apreciar mejor los balances promedio. eh, Solicitar otro tipo de préstamo, por ejemplo, solicitar para comprar, como dije, comprar un carro, comprar o cualquier otro tipo de bien. Eso no es recomendable. Mudarse no es recomendable porque generalmente los bancos piden que tú tengas cierto tiempo viviendo en una propiedad donde realmente tenga una factura de agua, de luz y de todas esas cosas para evaluar tu historial crediticio. Y algo muy básico que me ha sucedido ya, y que se lo digo a los clientes en la precalificación. En la precalificación, las tarjetas de crédito entran por el monto aprobado, no por el monto utilizado. Entonces, ¿por qué? Porque es un crédito que tú tienes abierto. Cuando te dan una tarjeta de crédito, es un crédito que tú tienes abierto que puedes disponer de él en cualquier momento que quieras. Entonces, lo ideal, le he dicho a varios clientes que se van a precalificar, le pregunto, dime cuánto tienes aprobado en tu tarjeta de crédito. Cuando me dicen, tengo aprobado $10,000, le digo, mira, para la precalificación, dile que te bajen el límite de manera provisional si no lo tienes utilizado, claro está, porque el banco lo toma en consideración y te baja mucho el monto que te va a prestar, porque se asume que ese es un préstamo que tú tienes con una institución. Entonces, eso es uno de los tips que yo siempre le doy para cuando le voy a hacer la precalificación, de que me presenten los menores balances, o sea, no los balances, porque los balances, aunque lo afecta, pero ya lo tiene tomado, pero el límite, sin haberlo utilizado, lo afecta mucho más porque lo consideran como algo que el cliente tiene prestado. Entonces, como le decía, sobre los plazos, aquí yo le hice un pequeño ejercicio eh, que es cómo se evalúa realmente la amortización de un préstamo en el tiempo. La amortización de un préstamo en el tiempo se compara con una campana, donde en principio los pagos que tú haces de cuota, una pequeña proporción va hacia el capital y la mayor parte es intereses. Luego, esa proporción va variando, se va dando un poquito más a capital y menos intereses. En el medio se supone, en el punto pico de la campana, se supone que hay una igualdad entre lo que es intereses y capital, lo que se está pagando de intereses y capital. Y luego de ahí va en una curva descendiente donde los intereses van bajando y la amortización de capital, entonces pues es mucho más alta. Entonces, por eso muchas personas que toman préstamos dicen, wow, yo he pagado 30 cuotas, 20 cuotas y ese capital sigue igual. De ahí mi sugerencia en que se evalúe el plazo que se va a tomar el préstamo, que yo considero que es la variable más importante para nosotros, y ajustarla, como le expliqué, a lo que tú puedes pagar.
Yo le hice un pequeño ejercicio aquí de un préstamo para que ustedes vean, dale un chin más para adelante, un préstamo, mire, aquí, tenemos un préstamo de 12 millones de pesos a 120 meses, que son 10 años, a una tasa de 12,95. La cuota que se paga es de 178.819 pesos. Miren en la primera cuota de los 178.819,17, 49.000 pesos van a la amortización de capital y 129.500 van a lo que es intereses. Si vemos ese mismo préstamo, dale encima para abajo. Si vemos ese mismo préstamo, o para el lado, si vemos ese mismo préstamo a un periodo de 180 meses, que no son 10 años, sino 15 años, lo mismo 12 millones a la misma tasa, la cuota es de 151.000. O sea, la diferencia entre las dos cuotas, estamos hablando de 20.000 pesos, entre 175, 178 y 151, estamos hablando de 57, de 27.000 pesos. Fíjense que lo que se paga de interés en ambos casos son los 129.500 pesos en el primer mes. O sea, paga lo mismo de interés, aún el periodo es más largo. ¿Por qué? Porque el interés se calcula sobre el capital y en ese momento el capital está sobre los 12 millones. Entonces, lo que amortiza al préstamo en este caso es mucho menos. Entonces, si haces la comparativa de la diferencia en lo que pagas en cuota de préstamo entre los 178 y los 151, pero el aumento de los 5 años en el préstamo, entonces es algo para analizar, porque son 5 años más pagando, y si puedes pagar los 20.000 y pico de pesos más, pues te conviene mucho más coger los 10 años que coger los 15 años, aún la cuota te salga menor, sí, siempre y cuando la puedas pagar. Entonces, por eso es mi recomendación de evaluar el periodo y de solicitarle a los bancos que permitan y que se pongan en el contrato, que permitan la amortización, hacer pagos extraordinarios al capital, porque ahí puedes ir bajando mucho más el plazo y pagar mucho menos. Entonces, hasta aquí es más o menos lo que es mi presentación. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna pregunta que quieran que yo les ayude. Pues entonces, ¿cómo lo puse aquí en el chat, Jairo? Gracias, Charles. Yo digo que tú eres mi cliente. Tú eras mi cliente con el cual yo dije que siempre me dice, no entiendo cómo en República Dominicana trabajan con esa tasa.